¿Entregarías a tu hijo a una secta misteriosa, sabiendo que jamás lo volverías a ver, solo para asegurarte de que tuviera qué comer? En la década de 1840 en Estados Unidos, esta no era una pregunta hipotética. Era una decisión desesperada que dio origen a una de las comunidades más extrañas, prósperas y temidas de la historia estadounidense. Se les conocía como los Shakers, y para el mundo exterior, sus aldeas amuralladas no eran lugares de fe, sino sitios donde se llevaban a cabo rituales bizarros y donde los niños desaparecían. Imagínese la América rural de la década de 1840, no las bulliciosas ciudades costeras, sino el vasto, agreste y a menudo brutal interior de Nueva York, Nueva Inglaterra o Kentucky. La nación era joven, turbulenta, inmersa en oleadas de fervor religioso conocidas como el Segundo Gran Despertar. Profetas y nuevas religiones surgían y desaparecían como setas tras la lluvia, pero ninguna se parecía a los Shakers. Oficialmente, la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo. Para sus vecinos, eran simplemente aquellos de la comunidad amurallada en la cima de la colina. Eran prósperos, nadie podía negarlo. Sus granjas eran las más limpias, sus graneros los más robustos, sus muebles, ahora valorados en fortunas, de una sencillez y calidad legendarias. Eran inventores, creando de todo, desde pinzas para la ropa hasta sierras circulares. Sus aldeas eran el epítome del orden, la limpieza y la riqueza. Pero esta prosperidad tenía un precio: el aislamiento total. Las aldeas Shaker estaban diseñadas para ser mundos aparte. Comerciaban con el mundo exterior, vendiendo sus productos con una honestidad que se convirtió en su sello distintivo, pero no se mezclaban con la sociedad. Eran pacifistas y se negaban a participar en guerras. No votaban. Vivían según sus propias reglas, sus propias leyes, su propia jerarquía. Y este aislamiento, esta riqueza inexplicable que parecía surgir de la nada, alimentaba una profunda y oscura sospecha. Los vecinos, que vivían en cabañas de madera a menudo precarias, observaban aquellas estructuras enormes e inmaculadas y se preguntaban: ¿qué sucede realmente dentro? ¿Cómo logran tener tanto éxito? ¿Qué esconden? La respuesta, al vislumbrarse, fue más impactante que cualquier teoría conspirativa. El verdadero horror, según los estándares de la época, se desarrollaba a plena vista, dentro de sus casas de reunión. Los servicios religiosos Shakers no eran los himnos solemnes ni los sermones comedidos de las iglesias metodistas o bautistas vecinas. Eran explosiones de caos extático. Un viajero perdido o un vecino curioso escondido entre los arbustos un domingo por la tarde no oiría oraciones silenciosas. Oiría el sonido de decenas de pies golpeando el suelo de madera en un ritmo frenético y creciente, como el de un tren desbocado. Vería a hombres y mujeres, vestidos con sus sencillos uniformes azules y grises, alineados en filas separadas, comenzando a temblar. Primero, un leve temblor en las manos, luego en los hombros, hasta que todo su cuerpo se veía sacudido por violentas convulsiones. No se llamaban a sí mismos Shakers en vano. Creían que literalmente estaban sacudiendo el pecado de sus cuerpos, sacudiendo el orgullo, la lujuria y la avaricia de su carne. Pero el temblor fue solo el comienzo. La música se aceleró, los tambores retumbaron y el temblor estalló en danza. No una danza social, sino un frenesí desenfrenado. Giros, saltos, brazos en alto como en agonía o éxtasis. Y entonces llegaron los gritos. Gritos agudos, aullidos, sonidos que parecían animales. Y, lo más aterrador de todo, la glosolalia. Hablar en lenguas, palabras incomprensibles, siseos,
una cacofonía que parecía provenir de otro mundo. Para los Shakers, esto era la efusión del Espíritu Santo, un don divino. Para el granjero de afuera, oculto en la oscuridad, era una prueba irrefutable, posesión demoníaca, locura colectiva, rituales peligrosos y blasfemos que podían invocar al mismísimo diablo sobre sus tierras. Estas historias se extendieron como la pólvora, pintando a los Shakers como una secta de locos peligrosos que se escondían tras su fachada de orden y riqueza. Pero si los rituales extáticos escandalizaron a los vecinos, la regla central de la fe Shaker fue lo que desafió los cimientos mismos de la sociedad del siglo XIX. Se trataba de una regla que, para el mundo exterior, se consideraba morbosa, antinatural e imposible, el celibato estricto y obligatorio. En una época en la que la familia era la unidad económica y social central, donde fructificad y multiplicaos era un mandato bíblico y práctico, los Shakers prohibían toda forma de contacto sexual. Hombres y mujeres no podían casarse. De hecho, vivían en grandes familias comunales, pero estaban estrictamente separadas. Se llamaban entre sí hermano y hermana. Usaban entradas separadas para sus casas, subían escaleras separadas a sus dormitorios, comían en mesas separadas en el refectorio, en silencio, para no provocar conversaciones inapropiadas. El trabajo se dividía por género y cualquier interacción entre los sexos era rigurosamente supervisada por los ancianos. Esta regla era el núcleo de su teología. Creían que la lujuria era la raíz de todo pecado, la causa de la caída de Adán y Eva. Para alcanzar la pureza y construir el reino de Dios en la tierra, el deseo carnal debía ser erradicado. Para la sociedad victoriana, obsesionada con los legados familiares, la herencia de tierras y la santidad del matrimonio, aunque a menudo de forma hipócrita, esto era una abominación. Se consideraba una perversión del orden natural, una receta para la locura. ¿Cómo podían hombres y mujeres vivir tan cerca, en una comunidad cerrada, y negar el impulso más básico de la humanidad? La sospecha era evidente. Ellos han tenido que mentían. Tras esa fachada de pureza, debían de estar ocurriendo cosas mucho peores. Orgías secretas, rituales paganos de fertilidad, cualquier cosa era más fácil de creer que la verdad de que, sencillamente, no lo hacían. Esto dio lugar al misterio más profundo y práctico de todos. Si los Shakers eran estrictamente célibes, si no nacían bebés dentro de sus muros, ¿cómo era posible que la secta no solo sobreviviera, sino que creciera exponencialmente? Para la década de 1840 estaban en su apogeo, con miles de miembros dispersos en docenas de prósperas aldeas. ¿De dónde provenía toda esta gente? La respuesta tenía dos partes, y la segunda era la más inquietante para el mundo exterior. La primera fuente era la conversión de adultos. El fervor religioso de la época atrajo a muchas almas cansadas y desilusionadas a sus puertas, viudas, viudos, personas que lo habían perdido todo en crisis económicas, buscaban la seguridad, el orden y la promesa de salvación que los Shakers ofrecían. Entregaban todas sus propiedades a la comunidad a cambio de una vida de sustento y propósito espiritual. Pero la fuente más crucial y la que alimentaba las historias más oscuras era otra, la adopción masiva. Los Shakers reclutaban activamente niños, iban a orfanatos superpoblados, que en aquel entonces eran poco más que depósitos de miseria. Se acercaban a familias indigentes, devastadas por la enfermedad o el alcoholismo, ofreciéndoles criar a sus hijos. Para una madre viuda en 1840, incapaz de alimentar a sus 5 hijos, la oferta de los Shakers parecía una bendición divina.
Sus hijos serían alimentados, vestidos, educados y aprenderían un oficio valioso. A cambio, ella firmaría un documento, a menudo un contrato de aprendizaje o de tutela legal, cediendo al niño a la sociedad hasta que alcanzara la edad adulta. Aquí es donde el misterio se profundiza y comienzan las historias de desapariciones. Este era el verdadero beneficio para los vecinos y el origen del pánico que rodeaba a la secta. Para una madre que confió a su hijo de 6 años a los Shakers, la realidad de su decisión no se hizo evidente hasta meses después. Cuando iba a la comunidad a visitar a su hijo, la recibían con fría cortesía. Quizás podía verlo brevemente bajo la atenta mirada de un anciano. El niño vestía el uniforme Shaker, con el pelo cortado al estilo Shaker. Podía parecer sano, pero distante. En la siguiente visita, tal vez le dirían que el niño estaba ocupado con sus estudios. En la siguiente, que no era conveniente. Pronto, la puerta se cerraría tras ella. El niño, una vez que cruzaba el umbral de la aldea Shaker, quedaba completamente asimilado. El contacto con el mundo exterior se cortaba. Se desaconsejaban las cartas y luego se prohibían. Al niño se le enseñó a ver a sus cuidadores Shaker como sus nuevos padres espirituales y a su familia biológica como parte del mundo pecaminoso que habían dejado atrás. Para la familia de fuera, para el pequeño pueblo de donde venía el niño, a todos los efectos, habían desaparecido, habían sido absorbidos por la comunidad amurallada, y como la ley estaba del lado de los Shakers, los papeles de tutela eran legalmente vinculantes. La familia no podía hacer nada. Se extendieron los rumores. Los niños no solo estaban siendo adoptados, sino secuestrados. Les estaban lavando el cerebro, los estaban utilizando en extraños rituales. El silencio absoluto que emanaba de la comunidad sobre el destino de estos niños era más ensordecedor y aterrador que cualquier grito. ¿Y qué les sucedió a esos niños y a los adultos convertidos dentro de la comunidad? La vida secreta de los Shakers era una paradoja de tranquilidad y un intenso control psicológico. El orden era absoluto. Una campana los despertaba antes del amanecer. Una campana los llamaba a las comidas silenciosas. Una campana los enviaba al trabajo. Los hombres a los campos y talleres, las mujeres a las cocinas y telares. Todo era comunal, nadie poseía nada. La ropa que vestías, la cama en la que dormías, las herramientas que usabas, todo pertenecía a la familia. Esto, en sí mismo, era una forma de borrar la identidad individual. Los uniformes reforzaban esta idea. Todos parecían iguales, humildes siervos de Dios. Pero el aspecto más oscuro de este control no era físico, sino mental. Eran las sesiones de confesión pública. Regularmente, los miembros de la comunidad se reunían en pequeños grupos para confesarse sus pecados unos a otros. Y el pecado más vigilado, el más temido, era el carnal. Los miembros se veían obligados a admitir públicamente cualquier pensamiento impuro, cualquier mirada furtiva a alguien del sexo opuesto, cualquier sueño o deseo antinatural. Imagínese la presión psicológica. Vivir en un entorno donde los propios pensamientos se consideraban una traición, donde los vecinos, los hermanos y las hermanas también eran quienes los vigilaban y juzgaban. Esto creaba una atmósfera de vigilancia constante, no solo por parte de los ancianos, sino de todos. La pureza se mantenía mediante la humillación pública y la eliminación forzada de la privacidad. Para los Shakers, este era un proceso de purificación necesario. Para un observador moderno, es una forma sumamente eficaz de control del culto.
Inevitablemente, no todos pudieron soportar esta presión. La historia está repleta de relatos de apóstatas, aquellos que abandonaron la fe, y fueron estas historias las que encendieron la llama de la histeria en el mundo exterior. Imaginemos un escenario basado en estos relatos. Llamémoslo Tomás, un joven que se unió a los Shakers tras la muerte de sus padres. Durante 2 años vivió bajo la regla, trabajaba en el campo, confesaba sus pensamientos, intentaba creer, pero la duda y los deseos propios de la juventud lo consumían. No soportaba los bailes extáticos que le parecían aterradores, ni la vigilancia constante. Una noche decide huir, espera la última campanada, el silencio absoluto del pueblo. Con el corazón palpitante, sale sigilosamente de su dormitorio, evitando el crujido del suelo. Corre por los campos perfectamente cuidados, esperando oír en cualquier momento la alarma. Escala el muro de piedra en la oscuridad y corre, sin mirar atrás, hacia la luz parpadeante de la taberna más cercana. Irrumpió en el lugar, cubierto de barro y sin aliento, para sorpresa de los parroquianos, y contó su historia. Habló de los gritos en la noche, de las danzas que parecían posesiones. Habló de los niños perdidos, aquellos que fueron adoptados y ahora parecen autómatas sin alma. Habló de las confesiones forzadas, del miedo y, lo más impactante, habló de un niño que enfermó y no fue llevado a un médico convencional, sino tratado solo con oraciones y hierbas de la medicina tradicional Shaker, hasta que desapareció, probablemente, insinuó, enterrado en una tumba sin nombre. Estas historias, contadas por un testigo ocular aterrorizado y sincero, fueron la prueba que el mundo exterior necesitaba. Ya no eran meras sospechas, eran testimonios. Con historias como la de Thomas circulando, la presión sobre las autoridades locales se volvió insoportable. Los vecinos, ya atemorizados por los rituales y celosos de la prosperidad de los Shakers, exigieron medidas. El sheriff local, quizá un hombre pragmático que antes había visto a los Shakers simplemente como vecinos extraños, pero buenos hombres de negocios, ahora no tenía otra opción. Reunió a un pequeño grupo y cabalgó hasta las puertas de la comunidad Shake. La investigación, sin embargo, se convirtió en una de las experiencias más frustrantes de su vida. No fue recibido con hostilidad, sino con una calma inquietante y una cortesía implacable. Los ancianos de la comunidad lo recibieron en una sala de reuniones impecablemente limpia. Le ofrecieron sidra fresca. El sheriff exigió ver a los niños. Los ancianos accedieron de inmediato. Los niños fueron llevados adentro. Estaban limpios, bien alimentados, con mejillas sonrosadas y saludables. Vestían sus sencillos uniformes y respondieron a las preguntas del sheriff con una quietud y un respeto ensayados. ¿Eres feliz aquí, niño? Sí, señor. ¿Le tratan bien? Sí, señor. El sheriff pide ver los registros. Los Shakers presentan documentos legales impecables para cada niño, firmados por funcionarios del condado o los padres biológicos. Tienen abogados y muy buenos abogados que con calma le explican al sheriff que está entrando sin permiso en una propiedad privada. El sheriff menciona las historias del apóstata sobre rituales salvajes. El anciano sonríe con dulzura y dice: el hermano Thomas estaba confundido. Nuestra adoración es entusiasta, es la alegría del espíritu. Quizás el mundo no esté preparado para comprenderla. El sheriff mira a su alrededor, ve orden, prosperidad, salud, ve huertos perfectamente alineados, graneros llenos de grano. No hay nada que pueda arrestar, ninguna ley que se haya infringido a la vista. El aparente orden y la prosperidad
contradicen directamente las historias descabelladas de posesión y abuso. Abandona la comunidad con las manos vacías, frustrado, con la sensación de que hay un muro de silencio que no puede penetrar, pero sin ninguna prueba de delito. Y esto nos lleva a la sorprendente verdad revelada. La temida conspiración que los vecinos creían no existía, al menos no como la imaginaban. No hubo sacrificios demoníacos ni secuestros masivos en el sentido criminal. La sorprendente verdad, la conspiración, eran las propias reglas de la secta. Los rituales extáticos eran exactamente lo que los Shakers decían que eran. Su forma literal de adorar a Dios y sacudirse el pecado, una práctica que tomaron de grupos protestantes franceses y que desarrollaron hasta convertirla en algo único: las desapariciones de los niños. En la mayoría de los casos se trataba de adopciones legales o contratos de aprendizaje, amparados por la ley de la época. Si bien los niños estaban aislados del mundo exterior, generalmente, no sufrían maltrato físico. Recibían educación, alimentación y alojamiento a un nivel muy superior al que habrían conocido en los barrios marginales u orfanatos de donde provenían. Sin embargo, fueron sometidos a un intenso adoctrinamiento psicológico para asegurar que permanecieran fieles a la fe. Lo cierto es que los Shakers habían construido una utopía funcional basada en normas que el mundo exterior consideraba descabelladas. Eran la prueba viviente de que una sociedad basada en el celibato, la propiedad comunal y el culto extático podía funcionar e incluso prosperar. Y, en cierto modo, esta verdad resultaba casi más extraña e inquietante para la sociedad del siglo XIX que las teorías de la conspiración. Representaba un desafío real a su forma de vida. Al final, la historia de los Shakers concluye con la ironía más macabra de todas. La desaparición final no fue la de un niño, sino la de la secta misma. La regla central que los hizo tan misteriosos y, paradójicamente, tan exitosos, el celibato, fue precisamente lo que causó su extinción. El celibato total significaba que toda la energía humana, que normalmente se dedicaría a la crianza de los hijos y a la dinámica familiar, se redirigía al trabajo, la invención y el culto. Esto los hizo increíblemente productivos y ricos, pero sin la capacidad de reproducirse biológicamente, dependían por completo de la conversión y la adopción para sobrevivir. Y a medida que avanzaba el siglo XIX, el mundo cambió. La revolución industrial hizo que sus productos artesanales fueran menos competitivos. Los orfanatos estatales y los programas de asistencia social mejoraron, y las familias pobres tenían otras opciones además de entregar a sus hijos a los Shakers. Las oleadas de fervor religioso disminuyeron. Las conversiones de adultos cesaron. Los niños adoptados, al llegar a la edad adulta, ahora tenían un atractivo mundo exterior al que escapar, y muchos lo hicieron. La secta entera comenzó a desaparecer. Pueblo tras pueblo cerró sus puertas a finales del siglo XIX y principios del XX. Los miles de miembros se redujeron a cientos, luego a docenas. Hoy solo un puñado de Shakers permanece, viviendo en una única comunidad en Maine. Lo que queda son sus pueblos fantasma perfectamente conservados, con sus escaleras dobles y su peculiar arquitectura funcional, y dejaron tras de sí el misterio perdurable de sus extraños rituales y el legado silencioso de los niños que se desvanecieron en su utopía, salvados de la pobreza material pero perdidos para siempre en un mundo de reglas incomprensibles y danzas frenéticas. Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta.
Suscríbete al canal y comenta abajo qué te ha gustado más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video con alguien que necesite una historia inspiradora. Hasta la próxima.